Vuelvo a la carga con una de las chuches estrellas de aquí del canal Más que Teclas, los robots aspiradores, y en este caso vengo a hablaros de este que tengo aquí encima de la mesa, un robot aspirador del ecosistema Mijia de Xiaomi, el Dream L10 Pro, que ha llegado al mercado ofreciéndonos una calidad-precio muy interesante. Así que nada, si queréis saber cómo es este robot aspirador, no os perdáis el vídeo. Bueno, como siempre voy a empezar el vídeo del robot aspirador hablando de sus partes, de cómo es por fuera, cómo es físicamente. Después vamos a conectarlo con la aplicación del teléfono móvil, vamos a hacer un barrido de nuestra planta y luego ya os comentaré qué tal ha sido el barrido, veremos mapas en la aplicación, resultado de la limpieza y muchas cositas más. Bien, pues vamos a ver las partes de las que se compone este Dream L10 Pro. Como siempre voy a empezar por la parte de arriba. Aquí tenemos tres botones. El primero de ellos nos va a hacer la limpieza por zonas, el segundo nos va a encender y apagar el robot aspirador y el tercero nos va a permitir mandar el robot aspirador a la base de carga. Justo aquí en la parte de arriba tenemos el láser 360 grados que va a servir para mapear lo que son las habitaciones de nuestra casa, hacer el plano de las plantas y tener así un barrido mucho más eficiente. Esta parte del robot aspirador es la parte frontal y tiene un paragolpes de forma que cuando llegue a los objetos de nuestra casa como sillas, mesas, etcétera, amortigüe el golpe y lo haga todo de una manera mucho más suave. Ojo, porque hay que quitar dos protectores de goma espuma que tenemos aquí, simplemente tiramos hacia afuera suavemente y ya así queda libre lo que es dicho paragolpes para poder usar la barredora. Aquí tenemos la tapa que da acceso al depósito de polvo, la podemos levantar. Este de aquí es el depósito de polvo, que para extraerlo hemos de coger justo de aquí, presionar un poquitín hasta que una pestaña que lleva ceda y tiramos suavemente hacia arriba. Es un depósito de polvo estándar, es decir, similar a otros barredores que he probado, pero ya a simple vista comentar que no es compatible con barredores, por ejemplo, de Xiaomi o Roborock. El depósito de polvo se abre tirando tal que así. Aquí es donde se acumularía la suciedad mientras el robot aspirador está barriendo. Y justo aquí tenemos lo que es el filtro, que como podéis observar es más estrechito y más alargado que otros robots aspiradores que he probado. Comentar que este filtro tampoco es compatible con robots aspiradores de Roborock, Xiaomi, etc. No os preocupéis por los recambios porque en la página web de Dream, que os voy a dejar el enlace en las notas del vídeo, los podéis adquirir sin problema. Para colocar el depósito de polvo simplemente lo dejamos caer un poquitín, presionamos hasta oír un clic y ya quedaría perfectamente colocado. Justo aquí tenemos una herramienta de limpieza compuesta por una cuchilla y un pincel que nos va a ayudar a limpiar los restos que queden de pelo, suciedad, etcétera, en los pinceles y cepillo principal del robot aspirador. Y luego justo aquí tenemos un botoncito reset que nos permite resetear el robot aspirador a los ajustes de fábrica. Esto está muy interesante porque hay otros en el mercado que no lo tienen y es un poquito más lío resetearlo. Y luego aquí tenemos el indicador LED que nos dice cuando está el robot conectado a nuestra wifi de casa. Todo eso lo veremos más adelante cuando veamos la aplicación del teléfono móvil. Luego aquí en el frontal tenemos lo que es la salida de aire del robot aspirador, es decir, para disipar el calor que se produce dentro, y también tenemos el altavoz que nos va a indicar las instrucciones y estado del robot aspirador. Una de las cosas nuevas que trae el Dream L10 Pro y que no he visto en otro robot aspirador que he probado aquí en el canal es un sensor justo aquí, un sensor 3D que tiene muy buena pinta y un sensor que va a ayudar a detectar mejor los objetos que se encuentra a su paso. Así va a poder evitar golpes innecesarios
y va a hacer un barrido mucho más suave, dejando que el láser 360 se encargue únicamente de lo que es el mapeo de la habitación. Es un detalle que me ha gustado mucho en este robot aspirador. Si ahora le damos la vuelta, aquí tenemos lo que son las dos pletinas que hacen contacto con la base de carga para cargar la batería del robot aspirador. Como digo, esas pletinas harían contacto con estas dos de aquí cuando el robot aspirador está en la base de carga cargando la batería. Luego aquí tenemos lo que es la rueda de dirección, que va a permitir al robot desplazarse por toda nuestra casa, y esto que os estoy señalando aquí son 6 sensores de desnivel que van a permitir evitar que el robot aspirador se caiga por las escaleras cuando esté realizando el barrido. Aquí tenemos las ruedas de tracción, que como veis son amortiguadas y van a permitir al robot desplazarse por nuestro suelo, y la amortiguación de estas ruedas le hace evitar obstáculos de hasta 2 centímetros de altura. En lo que a cepillo se refiere, aquí tenemos el pincel principal que iría colocado justo aquí. Simplemente lo colocamos así y hacemos un poquito de presión hasta oír un clic y ya lo tendría. Luego aquí tenemos el cepillo principal, que se extrae quitando esta tapa, presionando las dos pestañas que tenemos aquí y tirando hacia arriba. Luego ya simplemente sacamos el cepillo tal que así, y es el típico cepillo que viene compuesto por pinceles y también por goma, es decir, para hacer un barrido mixto, ideal por ejemplo para pelos de mascotas, polvo y cualquier tipo de suciedad. Es decir, estamos hablando de un cepillo genérico. Para colocarlo simplemente lo encajamos de un lado, presionamos un poquito en el otro extremo, cogemos la tapa, la colocamos tal que así y hacemos una ligera presión. Además, la tapa justo aquí también tiene unas gomas que van a añadir un barrido y un fregado más efectivo. Luego, hablando de barrido y fregado, aquí tenemos lo que es el depósito de agua, que como veis viene colocada la mopa pegada con unos velcros y que se extrae quitando los velcros y luego tirando desde aquí tal que así. Una mopa también estándar, un poquito más grande que la de otros barredores que he probado, una mopa que es de tela y la podemos lavar en la lavadora o bien a mano con jabón casero como hago yo. La colocación de la mopa, como veis, súper sencilla. Introducimos la parte dura de la mopa por este canal de aquí hasta el final y luego pegamos el velcro tal que así. El depósito tiene aquí una pequeña rueda que le va a ayudar a desplazarse por el suelo. Y luego, para llenar el depósito, es tan sencillo como retirar este tapón de goma de aquí y por este orificio que tenemos aquí introducimos el agua. La mopa iría colocada tal que así por unos raíles que hay aquí en la barredora y simplemente hemos de realizar una pequeña presión hasta oír un clic. Ya tendríamos lo que es la mopa colocada y ya simplemente hemos de colocar el robot aspirador en la base de carga, que a su vez va a ir conectada a la corriente con este cable de aquí. Esperamos que se realice una carga completa de la batería y procederemos a enlazarla con la aplicación, que en este caso es la conocida y popular aplicación Xiaomi Mi Home. Bien, pues ya tenemos el barredor Dream L10 Pro conectado a la corriente eléctrica. Como podéis ver, el indicador de carga está parpadeando, es decir, esto quiere decir que el robot se está cargando correctamente y cuando esta luz quede fija, el robot estará totalmente cargado. Abrimos la aplicación Xiaomi Home y pulsamos el símbolo más que tenemos en la parte superior de la pantalla. Elegimos añadir un dispositivo. Pulsamos la lupa que tenemos situado en la parte superior de la pantalla y buscamos L10 Pro. Pulsamos Enter y ahí justo en la parte de arriba, el primer resultado de la búsqueda, tenemos nuestro robot aspirador. Pulsamos sobre él. Ahora resetearemos los ajustes de la Wi-Fi. Para resetear los ajustes de la Wi-Fi hemos de mantener pulsados unos segundos estos dos botones de aquí. Como podéis ver, ya está en modo emparejamiento Wi-Fi, los tres botones están parpadeando y si abrimos la tapa también vemos que el indicador Wi-Fi, este LED que os comentaba anteriormente, también parpadea. Una vez reseteados los ajustes de la Wi-Fi, pulsamos operación confirmada y pulsamos siguiente. Elegimos la red Wi-Fi a la que queremos conectar, muy importante que sea una red Wi-Fi de 2,4 GHz, ya que si no, no nos va a funcionar, y pulsamos siguiente. Nos vamos a los ajustes Wi-Fi del teléfono y elegimos la red Dream Vacuum que nos ha generado de forma automática. Volvemos a la aplicación Xiaomi Home
y esperamos que el robot sea conectado con éxito. Como veis, ya estaría conectado. Elegimos la habitación donde va a estar situado el robot aspirador, en mi caso salón, y pulsamos siguiente. Podemos establecer el nombre del robot aspirador como queramos. Yo en mi caso voy a utilizar DreamBot L10 Pro, que es el que viene por defecto. Pulsamos siguiente y pulsamos el botón comencemos. Como podéis observar, ya nos aparece ahí el porcentaje de batería, que ahora mismo tiene un 77%, y de momento no tenemos ningún mapa porque no hemos realizado ningún barrido. El primero de los mapas que se va a generar va a ser el resultante del primer barrido que realicemos. Si abajo pulsamos la opción gestión de mapas, si activamos la opción mapas de varios pisos, pulsamos aceptar, podríamos crear mapas si vivimos en unifamiliares, por ejemplo, de varias plantas. Yo la voy a dejar activa, pero repito, el primer mapa se va a generar en el primer barrido. Ya simplemente tenemos que pulsar el botón play que veis en la parte inferior de la pantalla para que el robot aspirador comience el barrido de nuestra casa. Como curiosidad, fijaos que tiene un conducto en el interior de lo que es el depósito de agua. Esto tampoco lo había visto en ninguna de las barredoras que he probado en el canal, y este dispositivo va a permitir conocer a la aplicación del teléfono móvil si el depósito tiene agua. Pues nada, vamos a llenar el depósito de agua. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratis, simplemente tenéis que localizar justo aquí debajo el botoncito de suscribirse y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar con la limpieza, y fijaos, aquí en modo limpieza en la aplicación he elegido el modo turbo para una velocidad de aspiración, una potencia de aspiración máxima hasta 4000 PA de succión, que es la capacidad máxima que tiene este barredor. Y luego en ajuste del flujo de agua he elegido mojado para comprobar cuál es el nivel de fregado máximo en el L10 Pro. Así que nada, le voy a dar al play y vais a ir viendo en la aplicación cómo se va a dibujar el mapa en tiempo real cuando está realizando la limpieza. Empezar a trapear. Bueno, ya habría terminado la limpieza y ahora, si queremos, podemos establecer la gestión de mapas, como os comentaba anteriormente, colocando zonas prohibidas desde la propia aplicación. Si es que queremos que no barra una determinada área, nos indica que retiremos y limpiemos la fregona de forma puntual. Cerramos esta notificación y si observáis me ha detectado 3 habitaciones: el A, que es pasillo y baño, B, que es cocina, y C, salón. Si nos vamos ahora a gestión de mapas, podemos ver el mapa actual, pulsamos sobre él y le ponemos el nombre planta baja. Aceptamos,
Si pulsamos en mapa actual, después pulsamos aceptar y vamos a dividir el aseo del pasillo. Pulsamos dividir y elegimos esta área de aquí. Una vez terminado, pulsamos el check que hay en la parte inferior de la pantalla y como podéis ver, ahora mismo tengo 4 habitaciones. Si ahora pulso en renombrar, toco el A, elijo baño, el B, cocina, el C, sala de estar y el D también voy a elegir sala de estar porque no me deja cambiar el nombre, no me deja establecer pasillo. Una vez terminado, pulso el check para guardar cambio y si volvemos a la pantalla inicial, ahí vemos ya nuestro mapa creado con las distintas estancias, de forma que si yo ahora quisiera barrer una determinada, pulsaría en habitación, elegiría la estancia, el número de veces que la quiero limpiar, en mi caso por 1, y volvería a dar al play para barrer únicamente esa habitación. Como podéis observar, ha acabado con casi un 60% de batería y ha tardado 32 minutos en limpiar una superficie de 33 metros cuadrados. En la parte superior de la ventana tenemos 3 puntitos y ahí accedemos a las opciones de configuración de la barredora, como por ejemplo configuración del dispositivo, en la que podemos establecer zona horaria, voz y volumen, que yo en mi caso he elegido la voz en español, si queremos notificaciones, el modo alfombra, bloqueo infantil, modo no molestar y muchas opciones más. También podemos establecer limpiezas programadas si es que queremos limpiar la casa de forma automática durante una serie de horas. Podemos ver el historial de limpieza y ahí vemos el mapa dibujado de la última limpieza que hemos hecho. También en calendario de servicio podemos ver el estado del filtro, el cepillo lateral, el cepillo principal, los sensores, etcétera, para saber cuándo tenemos que reemplazarlo. En resumen, una integración con la aplicación Xiaomi Home que nos permite controlar el Dream L10 Pro de una forma muy precisa y muy completa. Y aquí tenemos el resultado de nuestra primera limpieza. Como podéis ver, ha sacado bastante suciedad y eso que yo el suelo lo tenía relativamente limpio. No solo absorbe polvo y pelo, sino también migajas y otras cosillas que se encuentran en el suelo. Fijaos, aquí podemos ver el estado de la mopa para comprobar que efectivamente ha sacado bastante suciedad y luego vemos que prácticamente el depósito está lleno, con lo cual la mopa la pasa únicamente humedecida. Tendríamos para realizar muchos más fregados y barridos con lo que le queda al depósito de agua. Bien, ¿qué os ha parecido este robot aspirador? Interesante, ¿verdad? No es un robot aspirador de gama alta como por ejemplo puede ser el reciente S7 que os traje aquí en el canal con vaciado automático, pero sí que es un robot aspirador que por el precio que tiene es muy interesante, ya que tiene una muy buena autonomía de batería, es del ecosistema Xiaomi, con lo cual lo podemos utilizar para automatizaciones, etcétera, dentro de la aplicación Xiaomi Home. Y luego también pues viene avalado por Dream, que es una marca muy conocida y muy popular. De hecho es la primera vez que pruebo un robot aspirador de ellos y la verdad es que me ha satisfecho bastante. Además, como novedad, la incorporación de este sensor 3D en la parte frontal que acompaña al láser 360, como os comentaba en el vídeo, es la primera vez que lo veo y he notado, como digo, que es como más suave, es decir, detecta los objetos mejor y esto nos va a proporcionar un barrido y sobre todo un silencio más efectivo. Hablando de silencio, a plena potencia de succión nos estamos encontrando un volumen de unos 80 y pico decibelios, lo normal en este tipo de robots aspiradores. No es más ni menos ruidoso que los que he traído aquí al canal. Y en resumidas cuentas, un producto que traigo aquí estos días porque es que está de muy buen precio ahora, es decir, gracias al Black Friday tenemos unos cupones de descuento bastante interesantes. Os voy a dejar enlaces y dichos cupones en las notas del vídeo por si queréis haceros de uno y, como digo, aprovechar así de pillarlo a un precio muy bueno. Cualquier cosita que queráis saber sobre este robot aspirador me lo podéis dejar en los comentarios, que yo gustosamente atenderé a vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dale un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.